¡Excelente día! Recuerda que hoy, antes de iniciar con tu clase de español, debes empezar con el desafío del día. Así que copia el desafío que se encuentra en esta diapositiva y pon manos a la obra. Antes de iniciar con la clase, quiero que feliciten a su compañero Javier por el gran trabajo que hizo en la clase de español del día de ayer, al identificar de manera correcta el propósito de la encuesta y la función de las encuestas. Muchas felicidades, Javier. Sigue por el camino del éxito. Ahora, equipo, quiero que conozcan el objetivo con el cual trabajarán el día de hoy, el cual es reconocer la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Así que pongan todo su foco en ¿qué hago para conocer las preguntas abiertas y cerradas? Vamos a iniciar con el modelaje y me voy a convertir en una alumna de tercero. Ahora, la instrucción dice, lee las siguientes preguntas. Voy a subrayar el verbo. Listo. Ahora voy a comenzar a leer las preguntas. La pregunta del inciso A dice, ¿qué piensas de tus maestros? La pregunta del inciso B dice, ¿te gusta la nieve? Bien, ya terminé. Como esa instrucción no me pide realizar algo más, voy a continuar con la siguiente. La siguiente instrucción dice, escribe la letra de cada pregunta en donde corresponda. Voy a subrayar el verbo. Listo. Veo que lo que debo hacer es escribir la letra que tiene cada pregunta en el recuadro que corresponde, dependiendo si la pregunta es abierta o es cerrada. Entonces, lo que haré será volver a leer las preguntas para saber cuál de ellas es abierta y cuál de ellas es cerrada. La pregunta del inciso A dice, ¿qué piensas de tus maestros? Al leer esta pregunta, me doy cuenta de que yo pudiera dar una respuesta con mis propias palabras, diciendo lo que pienso de mis maestros. Por ejemplo, yo pienso que mis maestros son buenos, inteligentes y que explican bien. En este tipo de preguntas se puede responder ampliamente, no con un sí o un no. ¡Claro! Esto me recuerda a la definición de las preguntas abiertas, la cual es que las preguntas abiertas son aquellas en las que se puede responder de manera libre, con tus propias palabras. Por lo tanto, la letra A, que corresponde a la primera pregunta, la colocaré en el recuadro que dice preguntas abiertas, ya que esa pregunta es una pregunta abierta. Lo voy a hacer. Listo, ya la escribí. La siguiente pregunta dice, ¿te gusta la nieve? En esta pregunta me doy cuenta de que no puedo responder de manera libre. Este tipo de preguntas se responde únicamente con un sí, un no o un a veces. Por lo tanto, esta pregunta pertenece a las preguntas cerradas, ya que las preguntas cerradas son aquellas en las que no se tiene la libertad de responder como se quiere y se selecciona una respuesta de un conjunto determinado, como lo es en este caso, que tienes que responder sí, no o a veces. Claro, por lo tanto, la pregunta del inciso B es una pregunta cerrada. Colocaré la letra B del lado donde dice pregunta cerrada. Listo. Ahora voy a continuar con la siguiente instrucción, la cual dice, escribe una pregunta abierta. Voy a subrayar el verbo. Bien, ya lo hice. Ahora, si yo ya sé que las preguntas abiertas son aquellas en las que puedo responder de manera libre con mis propias palabras, ¿qué pregunta, Natalia puedes realizar en la cual se dé una respuesta con tus propias palabras? Me doy cuenta de que la mayoría de las veces las preguntas abiertas comienzan con ¿qué piensas? O ¿qué opinas? ¿Qué crees? Ya que estas palabras permiten que las personas respondan con sus propias palabras.
Entonces mi pregunta abierta comenzará con una de estas palabras. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿O qué opinas? Ya sé. La pregunta será, ¿qué opinas sobre los videojuegos? Y en esta pregunta se puede responder de manera libre. La voy a escribir. La siguiente instrucción dice, escribe una pregunta cerrada. Voy a subrayar el verbo. Listo, ya subrayé el verbo. Ahora, yo ya sé que las preguntas cerradas son aquellas en las que no puedo responder de manera libre, o sea, no puedo responder con mis propias palabras. A ver, entonces, Natalia, ¿qué pregunta cerrada puedes escribir? Tiene que ser una pregunta en la cual se tenga que responder con un sí, un no o a veces. Ya sé, preguntaré, ¿te gusta jugar? En esta pregunta solo puedes responder sí, no o a veces. La voy a escribir. Y de esta manera, mis niños, damos fin con el modelaje. Ahora conozcan la frase clave del día de hoy, la cual es preguntas abiertas y cerradas. Díganme, ¿qué fue lo que hice para conocer las preguntas abiertas y cerradas? Pues lo que hice fue conocer primero qué son las preguntas abiertas y cerradas. Después identifiqué y clasifiqué preguntas abiertas y cerradas. Y finalmente escribí preguntas abiertas y cerradas. Ahora, mis niños, es un momento de trabajo independiente y sé que lo lograrán con mucho éxito. Recuerden la importancia de escribir tu boleto de salida y sobre todo, elaborar el desafío. Que tengan un excelente día. Adiós.